Hola, hola, mis adorados amantes de las telenovelas turcas. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, con el cafecito en mano y listos para un vídeo que, les aseguro, va a dejarles con la boca abierta, el corazón latiendo fuerte y la emoción a flor de piel. Hoy vamos a sumergirnos en las aguas cristalinas y a veces turbulentas del fascinante mundo de las series turcas, pero no de cualquier manera, sino con una dosis extra de salseo, predicciones audaces y análisis profundo. Hoy, la gran protagonista es Hande Erçel, esa actriz que nos roba el corazón con cada mirada, cada sonrisa, cada lágrima que derrama en la pantalla. Vamos a hablar de su vida, de su presente y de su futuro, y por supuesto, de su relación con el siempre presente Kerem Bürsin, porque sí hay noticias, y de las jugosas. Y además, como si esto fuera poco, vamos a levantar el telón y echar un vistazo a lo que nos depara el 2025 en cuanto a series turcas que prometen arrasar en los ratings, generar debates apasionados en redes sociales y, por supuesto, hacernos pasar horas pegados a la pantalla. Así que si son fans de las novelas turcas, de los dramas que te hacen sacar el pañuelo, del romance que te roba el aliento y del chisme que nos encanta a todos, este es su vídeo, sin duda. Pero antes de que la emoción nos desborde, no se olviden de hacer ese ritual sagrado para los youtubers, darle al botón de suscribirse, que no cuesta nada, y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo de este canal. Ahora sí, sin más preámbulos, empecemos esta aventura televisiva. Así es, amigos, hoy la reina del drama, la emperatriz de la pantalla turca es, ni más ni menos, que Hande Erçel, esa diosa turca que ha conquistado corazones en cada rincón del mundo. Y es que, después de un tiempo de silencio, de mantenerse un poco alejada del foco mediático, parece que ha decidido alzar la voz. Y vaya si ha hablado, ha dado declaraciones que han hecho temblar los cimientos de la farándula turca y que han dejado a más de un fanático con el corazón en un puño. Vamos a empezar por la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hemos hecho desde que terminó Senkalkam: ¿qué pasa realmente con Kerem Bürsin? La pareja que enamoró a todos con su química arrolladora en la serie que se convirtió en un fenómeno mundial, parece haber tomado caminos separados, al menos por ahora. Y aunque la esperanza es lo último que se pierde, y sabemos que muchos de ustedes sueñan con una reconciliación, Hande ha dejado muy claro que su futuro profesional se vislumbra en solitario, al menos de momento. No hay planes de proyectos juntos a la vista y aunque no ha cerrado las puertas a un futuro, sí ha dejado claro que su prioridad ahora es su carrera y su crecimiento personal. Ahora, antes de que se nos caigan las lágrimas y nos embargue la tristeza, vamos a hablar de lo que realmente nos emociona, de lo que nos hace esperar con ansias cada día, las series que vienen, esas que nos harán trasnochar, suspirar y derramar lágrimas. Y es que Hande, además de ser una actriz talentosísima, de esas que te hacen creer cada emoción que interpreta, es también una visionaria, una mujer que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de arriesgar. Ya ha dejado entrever, con esas pistas sutiles que tanto nos gustan, algunos proyectos que apuntan a ser auténticos bombazos en 2025. Y sí, he dicho algunos porque la chica no se anda con pequeñeces, porque Hande es una mujer de retos y que no se conforma con lo convencional. Pero vayamos por partes, como diría Jack el Destripador, y hablemos de otras series que, aunque no sean protagonizadas por Hande, prometen dejarnos pegados a la pantalla, con el control remoto en la mano, pero sin poder cambiar de canal. Comencemos con Yargı, que en español se conoce como Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial que ha arrasado en Turquía, rompiendo récords de audiencia y que también está conquistando corazones en otros países, demostrando que el talento turco no tiene fronteras. El género es drama y suspense con toques de romance, pero todo muy sutil, porque aquí lo que importa es la investigación, la intriga, la verdad que se esconde detrás de cada pista. Los actores principales son Kaan Urgancioglu, que muchos conocerán por su papel como el implacable Emir en Karasevda, y Pinar Deniz, una actriz talentosísima que nos sorprende con cada papel que interpreta. La trama gira en torno a un fiscal y una abogada que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato que parece sacado de una novela de Agatha Christie, y que poco a poco descubren secretos que los involucran directamente, que ponen sus vidas patas arriba y que les hacen cuestionar todo lo que creían saber. Esta serie es relevante porque nos muestra que las producciones turcas pueden explorar géneros más allá del romance clásico, que no se quedan en las historias de amor con finales felices, y lo hacen con una calidad impresionante, con un guión inteligente, con actuaciones impecables y con una puesta en escena que te deja sin aliento. Además, la química entre los protagonistas es innegable, una tensión que se puede cortar con un cuchillo, lo que añade un plus a la historia y te hace desear que la serie no termine nunca. Dato curioso:
La serie se inspiró en casos reales, en historias que han sacudido a la sociedad turca, y eso la hace aún más impactante, más cercana y más escalofriante. Luego tenemos Kuzgun, una serie que seguro que a muchos de ustedes les suena y que, si no la han visto, les recomiendo que la pongan en su lista de pendientes. Está protagonizada por Baris Arduk, que ha demostrado ser un camaleón de la actuación, y Burcu Biricik, una actriz que te enamora con su mirada y que es capaz de transmitir un mar de emociones sin decir una palabra. Es un dramón de esos que te hacen llorar a moco tendido, que te tocan la fibra sensible y que te dejan con el corazón arrugado. El género es drama y acción con toques de romance, porque al final el amor siempre se cuela en las historias turcas, y la trama sigue la historia de Kuzgun, un joven que, tras vivir una tragedia familiar que marca su vida para siempre, decide regresar a Estambul para vengarse de aquellos que le hicieron daño, para recuperar lo que le fue arrebatado. Por supuesto, en medio de todo este torbellino de venganza aparece el amor, pero un amor torturado, lleno de obstáculos, de secretos del pasado y de una pasión que quema como el fuego. La química entre Baris y Burcu es magnética, una atracción irresistible que se siente incluso a través de la pantalla, y las escenas de acción son de infarto, de esas que te hacen contener la respiración y te dejan con los ojos como platos. Esta serie es relevante porque nos muestra una faceta más oscura de las telenovelas turcas, una exploración de los bajos fondos de Estambul, y explora temas como la venganza, la justicia y el poder, y cómo estos conceptos pueden corromper incluso a las almas más puras. Además, la producción es impecable con un despliegue de medios impresionante y la fotografía es espectacular, te transporta a los rincones más sombríos y a los escenarios más impresionantes de la ciudad. Un dato interesante es que Baris Arduk, que muchos conocen por su papel como el coqueto Ömer en Te alquilo mi amor, hizo un cambio radical en su físico para este papel, dejando atrás la imagen de galán y mostrando una faceta más madura, ruda e incluso peligrosa. Ahora, pasando a un tono más ligero pero igual de apasionante, porque no todo en la vida es drama, tenemos a Fil y Aşk, que en español se traduce como Amor a la fuerza. Esta serie es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas, que te sacará sonrisas de oreja a oreja y que te hará suspirar al mismo tiempo, de esas que te dejan con el corazón contento. Los protagonistas son Alar Ertuğrul y Burcu Özberk, una pareja que te va a enamorar desde el primer episodio, con sus personalidades opuestas, pero que juntos crean una química explosiva. La trama es simple pero efectiva, como una buena receta de cocina. Una joven de un pueblo conservador se ve obligada a casarse con el hijo de una familia adinerada para evitar un escándalo que pondría en riesgo su reputación. Por supuesto, lo que comienza como un matrimonio por conveniencia, con dos personas que no se soportan y que se ven obligadas a convivir bajo el mismo techo, se convierte en una historia de amor genuina y divertida, llena de situaciones cómicas, de malentendidos y de momentos que te harán suspirar de ternura. Esta serie es relevante porque nos muestra que las producciones turcas también son expertas en comedia romántica, que saben cómo hacerte reír y cómo tocarte el corazón, y lo hacen con un toque de humor fresco y original, con personajes adorables y con diálogos chispeantes. Además, la química entre Alar y Burcu es inigualable, una conexión que traspasa la pantalla y te hace creer que son una pareja real. Un dato curioso es que esta serie fue un fenómeno en las redes sociales, generando miles de memes, comentarios y reacciones, demostrando el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público. Y siguiendo con las comedias románticas que te alegran el día, tenemos Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que hizo suspirar a miles de personas en todo el mundo, que generó una legión de fans incondicionales y que se convirtió en un icono de las telenovelas turcas. Esta serie cuenta la historia de una joven soñadora, impulsiva y apasionada que trabaja en una agencia de publicidad y que se enamora perdidamente de su jefe, un fotógrafo aventurero, carismático y con un espíritu libre que te roba el corazón desde el primer momento. La trama está llena de malentendidos, situaciones cómicas que te harán reír a carcajadas y de momentos románticos que te harán suspirar de principio a fin, con una química arrolladora entre los protagonistas que te hace creer en el amor a primera vista. El género es comedia romántica con toques de drama, porque en la vida no todo es color de rosa, y los paisajes turcos son simplemente espectaculares, con escenarios de ensueño que te transportan a un mundo de fantasía. Es una serie relevante porque te muestra el poder del amor verdadero, la importancia de seguir tus sueños y de luchar por lo que quieres, y cómo la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y la química entre Can y Demet es innegable, una atracción magnética que hizo que muchos rumores sobre un romance en la vida real circularan durante la filmación, alimentando la fantasía de los fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Dato curioso,
La serie se grabó en diferentes locaciones de Estambul, mostrando la belleza de la ciudad, sus rincones más emblemáticos y sus lugares más secretos. Ahora, regresando al drama, pero con un toque histórico, tenemos Mutesem YZYL, conocida en algunos países como El Sultán. Esta serie, que ya tiene sus añitos, sigue siendo un referente en las producciones turcas, un ejemplo de calidad, de ambición y de cómo las series turcas pueden conquistar al mundo. La trama se centra en la vida del sultán Solimán el Magnífico, uno de los gobernantes más poderosos de la historia del Imperio Otomano, y su harén, mostrando las intrigas palaciegas, las luchas de poder que se libraban en los pasillos de palacio, los romances prohibidos que nacían en secreto y las ambiciones desmedidas de aquellos que querían escalar puestos en la jerarquía. El género es drama histórico con tintes de romance y mucha pasión, porque los turcos saben cómo contar historias de amor apasionadas que te hacen perder la cabeza. Los actores principales son Ali Tergen, que interpreta al sultán con una majestuosidad impresionante, y Mary Muzerli, que da vida a Hürrem Sultan, una mujer ambiciosa y astuta que luchó por ganarse el corazón del sultán y que se convirtió en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. Esta serie es relevante porque nos muestra una parte de la historia turca de una manera muy entretenida, con un guión que te engancha desde el primer momento, y con una producción de alta calidad, con un vestuario espectacular y con una música que te transporta a otra época. Además, la ambientación es impresionante, te hace sentir como si estuvieras en el mismísimo palacio de Topkapi. Dato curioso, la serie fue un éxito mundial, se transmitió en más de 50 países y lanzó a la fama a muchos de sus actores, convirtiéndolos en estrellas internacionales. Y ahora, volviendo a la actualidad, aunque no son series propiamente dichas sino miniseries, tenemos que hablar de las producciones para plataformas digitales. En este sentido, Netflix se ha convertido en un gran aliado de las series turcas, invirtiendo en historias cada vez más ambiciosas, más arriesgadas y que exploran temas que antes eran tabú en la televisión turca. Podemos citar, por ejemplo, Bir Başkadır, una serie que explora la vida de diferentes personajes en Estambul, mostrando la diversidad cultural y social de la ciudad, con historias que te hacen reflexionar sobre la identidad, la religión y la clase social. Es un drama psicológico que te hará cuestionar tus propias creencias, que te pondrá en la piel de personajes que viven realidades muy diferentes a la tuya y que te dejará pensando durante horas después de ver cada capítulo. Los actores son reconocidos en el mundo de las series turcas, y la trama es tan compleja como fascinante, con giros inesperados que te mantienen en vilo y con un ritmo que te engancha desde el principio. Esta serie es relevante porque demuestra que las producciones turcas también son capaces de crear historias profundas y reflexivas, que no solo se quedan en el entretenimiento superficial, sino que también buscan dejar una huella en el espectador. Dato curioso, la serie ha sido aclamada por la crítica, ha ganado varios premios internacionales y ha generado mucho debate en redes sociales, demostrando que las historias turcas también pueden ser objeto de reflexión y análisis. Pero volvamos a nuestra estrella, a la reina de la noche, a la inigualable Hande Erçel. Como les decía al principio, parece que la actriz tiene planes muy ambiciosos para 2025, que está dispuesta a romper moldes y a desafiar las expectativas. Aunque no ha dado detalles concretos, ha dejado caer, con esa sonrisa pícara que tanto nos gusta, que está trabajando en proyectos que la van a alejar de su zona de confort, que va a explorar nuevos géneros, que va a interpretar personajes más desafiantes y que va a mostrar una faceta diferente de su talento. Se habla de una serie de época, que nos transportará a un mundo de intrigas palaciegas y de amor prohibido, de un thriller psicológico que nos hará contener la respiración y de una comedia negra que nos hará reír a carcajadas. Pero nada es seguro aún, Hande es una mujer de sorpresas y no le gusta revelar sus planes hasta que todo esté confirmado. Lo que sí podemos esperar con total seguridad, es que Hande nos sorprenda una vez más con su talento y carisma, que nos haga enamorar de sus personajes, que nos emocione con sus actuaciones y que nos deje con ganas de verla en pantalla una y otra vez. Ella es una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía, una estrella que brilla con luz propia, y estamos ansiosos por ver qué nos tiene preparado para el futuro. De hecho, los rumores que circulan por redes sociales, esos que siempre tienen algo de verdad, hablan de una serie que, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, se centrará en un personaje femenino fuerte e independiente, una mujer que no necesita a ningún príncipe azul para ser feliz, sin tanta necesidad de romance, algo que sería una novedad en su carrera y que la pondría en la mira de la crítica. ¿Será verdad? El tiempo lo dirá, pero lo que es seguro es que Hande siempre nos sorprende y siempre nos deja con ganas de más. Y bien, amigos, llegamos al final de este vídeo.
Hemos hablado de Hande Erçel, de su futuro en solitario, de sus planes para 2025, de su relación con Kerem, y de otras series turcas que también prometen darnos muchas alegrías, que nos harán pasar horas pegados a la pantalla y que nos harán soñar con amores imposibles. Hemos visto que las producciones turcas no solo son expertas en romance, sino que también exploran otros géneros con mucha calidad, creatividad y ambición, demostrando que el talento turco no tiene límites. La industria turca de las series está en auge, está conquistando el mundo y cada vez nos sorprenden más, con historias originales, con actuaciones impecables y con producciones que no tienen nada que envidiar a las grandes producciones occidentales. Espero que este vídeo les haya gustado, que hayan disfrutado tanto como yo hablando de este tema que nos apasiona a todos, y que ahora tengan muchas más ganas de ver series turcas. Me encantaría saber cuál es su serie turca favorita, qué esperan del futuro de Hande Erçel, cuál es su pareja turca preferida y qué otras series les gustaría que comentáramos en próximos vídeos. Dejen sus comentarios aquí abajo, los leo con mucha atención. No olviden darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartan con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a este canal para que no se pierdan ningún vídeo. Los espero en el próximo vídeo que seguro que también estará lleno de novedades, de salseo y de mucho amor por las telenovelas turcas. Hasta la próxima, mis queridos seriefilos.